Señoras y señores, ¿qué tal están? Esta semana se abría la ronda de comparecencias en esta sede parlamentaria para explicar los presupuestos. 3 consejeros comparecían en la Comisión de Hacienda para adelantar cuáles serán sus prioridades en torno a las partidas de ingresos y gastos en sus respectivos departamentos. Un primer paso en la tramitación parlamentaria que ha recibido ya las críticas de la oposición, que pide dejar de un lado las cuentas de 2012 y ponerse ya a trabajar en torno a un gran acuerdo en los presupuestos de 2013. Enseguida les contamos todos los detalles. Antes, como siempre, vemos nuestro sumario. Bienvenidos un día más a nuestras Cortes. Del Olmo adelanta que la Junta ha formalizado el 40% de la deuda para este año, hasta alcanzar los 558 millones de euros. PSOE y Grupo Mixto le acusan de presentar unas cuentas malas para el presente y pésimas para el futuro. Les contaremos la propuesta socialista debatida en la Comisión de Cultura para que el turismo de Castilla y León se potencie a través de la creación de una nueva marca. PP y Grupo Mixto la han rechazado porque dicen falta madurez al proyecto y no hay oferta que vender. Es parada obligada del Camino de Santiago, un rincón al norte de la provincia de Burgos declarado bien de interés cultural. Hoy les invitamos a recorrer la riqueza de Castrojeriz junto a la procuradora Cristina Ayala. El trámite parlamentario ya se ha puesto en marcha para poder aprobar los presupuestos de 2012 a mediados de julio. Consejeros y responsables de las fundaciones comparecerán en comisión durante toda esta semana para explicar por áreas las grandes cifras de estas grandes cuentas generales. El día 20 llegarán a pleno las enmiendas a la totalidad y tras un periodo de 3 semanas para presentar enmiendas parciales, los presupuestos quedarán aprobados el 12 de julio. La consejera de Hacienda era la primera responsable de la Junta en intervenir en comisión. Pilar del Olmo desgranaba los datos negativos del escenario en el que se presentan estos presupuestos, pero daba 2 datos alentadores. Castilla y León ya ha colocado el 40% de la deuda prevista y recibirá del Estado 300 millones a cuenta de la liquidación de 2010. Castilla y León ha formalizado créditos a largo plazo por 558 millones de euros, un 40% de los ingresos previstos por endeudamiento. Eso pese a la prima de riesgo y a la situación de los mercados, pero además recibirá del Gobierno central 300 millones por la liquidación de 2010. 2 buenas noticias para las arcas autonómicas que llegaban a comisión con un compromiso. La Consejería de Hacienda trabajará para minimizar el coste de la deuda. Sin dar la espalda, en principio, a aquellas otras fórmulas anunciadas desde el Gobierno de la Nación para mejorar el acceso a la financiación de las comunidades. Pero hasta que se aprueben, el dinero es el que es y obliga a priorizar. De ahí, según Pilar del Olmo, los presupuestos posibles, austeros y sobre todo sociales, aunque PSOE y Grupo Mixto no los ven así. Estos son los presupuestos que van a llevar a Castilla y León a la depresión económica, porque son unos presupuestos depresivos que no ayudan para nada a salir de la recesión que estamos viviendo. Recortan sin piedad la educación, la sanidad, la dependencia, los servicios sociales. Por eso, invitaban al Ejecutivo a dejar estas cuentas de lado y negociar las de 2013 bajo el marco de un gran acuerdo en materia de empleo y crecimiento. Un guante que ni la Consejería ni el PP recogían. Gobernar, señorías, es priorizar. Y el Grupo Parlamentario Popular comparte con el Gobierno de la Junta de Castilla y León la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Y son unos presupuestos que sí se ajustan a los compromisos que tiene esta comunidad. Porque vamos a ver, no nos engañemos. La deuda pública de la comunidad que precisamos este año para financiar nuestro gasto público es elevada. Entrando ya en detalles, su área, Hacienda y Administración Autonómica, gestionará este año 132 millones de euros, 16 de ellos dirigidos a inversión. Y su prioridad será que antes de que finalice 2012 se puedan gestionar todos los contratos de la Consejería vía telemática, una nueva aplicación que se irá extendiendo al resto del Ejecutivo. Y en estas cuentas hay una consejería, la única que ve incrementadas sus partidas. Economía y Empleo gestionará 606 millones de euros. Es un 3,5% más que el año anterior. El consejero Tomás Villanueva asegura que todos los esfuerzos irán encaminados a reforzar el crecimiento económico y la creación de empleo. El consejero de Economía ha ofrecido a los grupos parlamentarios un nuevo acuerdo para el desarrollo del empleo en la comunidad. No se puede permitir el lujo de perder el ritmo de ese cambio económico que hemos iniciado.
porque además queremos un trabajo que sea de sumar y no queremos un trabajo de mera adhesión de sus iniciativas, de ustedes a nuestras iniciativas, donde se puedan aportar ideas y concretar medidas que, teniendo como referencia el interés general de la comunidad, persigan este objetivo. Se trata de dar un paso más en el diálogo social y tanto PSOE como Izquierda Unida han apoyado la medida en esta comisión, algo que celebra el Grupo Parlamentario Popular. Lo que sí que esperamos es que lo hagan desde la lealtad y desde el compromiso por trabajar en beneficio de la comunidad. La oposición se sentará a negociar el plan de estímulo para el crecimiento y el empleo, pero critican los que consideran los peores presupuestos en momentos de crisis. Son unos presupuestos francamente malos, los peores de la historia de la consejería, justo en el peor momento laboral y económico de Castilla y León. Unos presupuestos que tienen como único objetivo la austeridad, el control del déficit, el cumplir a rajatabla el objetivo del 1,5%, y eso implica que tiene recortes, recortes y recortes. Su consejería no ha servido hasta ahora para crear empleo, ni para crear empresas, ni para mantener empresas. ¿Y por qué no ha servido? Pues porque hay casi un 26% del presupuesto del año 2011 que no se ha ejecutado. La innovación, la internacionalización y la financiación serán, a juicio de Villanueva, las palancas de cambio para crear y mantener el empleo. Por eso, más del 50% de los presupuestos de economía, 323 millones de euros, se destinan a la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial. De cada 10 euros, señorías, 9,58 van a ir dirigidos a apoyar proyectos empresariales y tan solo 42 céntimos se destinarán a atender gastos corrientes. La otra gran partida, 160 millones de euros, irán al Servicio Público de Empleo. El consejero de Economía asegura que son unos presupuestos diseñados para una situación de excepcionalidad. Por eso ha insistido en el trabajo conjunto de todos los grupos para poder crecer. Presidencia es una de las consejerías cuyo presupuesto cae más, un 27% menos con respecto a 2011. En total, el departamento que dirige José Antonio de Santiago Juárez manejará 118,5 millones de euros. Presidencia dispondrá en 2012 de 44 millones de euros menos. El consejero del ramo se mostró orgulloso de que esa caída vaya a contribuir a reducir el déficit en 13 millones y en 31 millones a mantener los servicios sociales, y puso ejemplos de qué puede hacerse con esa cantidad. 31 millones de euros permiten sostener y muy holgadamente el funcionamiento diario durante un año de la totalidad de los centros de salud. Prioridad será también la ordenación del territorio, pero Juárez habló de un presupuesto de transición en esta materia. Los 85 millones de euros que van a cooperación local serán para pagar deudas del año pasado. La oposición dice que se penaliza al medio rural y se le hace pagano del recorte. Este presupuesto seismesino no solo no resuelve ninguno de los problemas que tiene planteados la comunidad, sino que agrava aún más la sensación de angustia con la que viven a diario muchos ciudadanos de Castilla y León, especialmente en el entorno rural. Porque los 30 millones que usted dice haber ahorrado en su consejería, en realidad quienes los han ahorrado son los municipios. Cada ciudadano de Castilla y León que vive en una zona rural va a tener que renunciar alrededor de 30 euros en este año 2012. El consejero de la Presidencia negó esas cifras y destacó el recorte de partidas como la de publicidad institucional. Los recortes son del 59% en el capítulo 2 y del 29% en el capítulo 4. En los dos casos más que la media de toda la consejería. No sé qué ha dicho usted, la publicidad institucional, que es donde más se ha recortado. El gasto corriente cae también, lo hace en más de un 34%. Me parece yo que es una cuestión que no es muy normal y eso pues también implica, ¿no?, ese compromiso de austeridad. La cooperación con otras comunidades autónomas, con Portugal a través de microiniciativas en las zonas fronterizas, la presencia en Europa y una mayor cercanía a los ciudadanos son también ejes de un proyecto que suprime la dotación de los premios de periodismo para ahorrar y que impulsará la notificación electrónica con el mismo objetivo. A cooperación al desarrollo se destinan 6 millones de euros. Y mientras tanto, la Ley de Estabilidad y Disciplina Presupuestaria sigue su tramitación parlamentaria. Esta semana finalizaba el plazo para la presentación de enmiendas. El Partido Popular presentará 11 enmiendas parciales, 5 de ellas conjuntas con el Partido Socialista. Por su parte, el Grupo Mixto presentará una enmienda a la totalidad. El proyecto de ley fue aprobado por la Junta el pasado 29 de diciembre con el espíritu del cumplimiento de déficit cero marcado por Europa, o lo que es lo mismo. La idea
de que no se puede gastar más de lo que se tiene y que es básico incidir en la idea del control del déficit público para salir de la crisis económica. Y desde entonces, la carrera para la aprobación de la Ley de Estabilidad ha seguido los tiempos marcados por el Estado con la aprobación de la normativa nacional. Sí, 192. Espera que ha dilatado la tramitación en Castilla y León y que no ha gustado a la oposición. Si tenemos la ley nacional, ¿para qué queremos las autonomías? Pero las formas no es lo único que ha distanciado a los tres grupos. A pesar del guante lanzado por el partido mayoritario para alcanzar un consenso, el acuerdo entre populares y socialistas solo ha sido posible en 5 enmiendas. Con ellas se incorporan nuevos mecanismos de información y transparencia. Y se fija el 31 de julio para aprobar en las Cortes el límite de gasto no financiero. Lo hicimos voluntariamente por primera vez con el año 2012 y lo haremos ya para el año 2013, no solamente la aprobación, sino también, lógicamente, el debate. El seguimiento, el cumplimiento, la planificación, etcétera, todo eso estaba fuera del proyecto de ley y es lo que hemos conseguido que entre, ¿no? Aunque le hubiera gustado llegar más lejos en otros asuntos como el control y transparencia en las empresas participadas por la Junta. De ahí sus 6 enmiendas. Estás abriendo una especie de gatera, ¿no? O sea, yo cumplo directamente con el objetivo de estabilidad, pero participo en una empresa privada donde traslado fondos públicos y no le obligo a cumplir el objetivo de estabilidad. El PP, por su parte, va a incluir otras 6 enmiendas para blindar el pago de la deuda. Y el Grupo Mixto presentará una a la totalidad. La aprobación de esta ley en Castilla y León va a significar que obligatoriamente en esta comunidad el único objetivo será pagar a la gran banca la deuda que se tenga con ellos y no generar empleo. El calendario para la aprobación de esta ley, que refuerza los controles e introduce sanciones a los organismos incumplidores, no tiene todavía fecha definitiva. Buscando también la transparencia de las cuentas municipales, el presidente del Consejo de Cuentas ha completado su ronda de visitas por Castilla y León esta semana en Ponferrada y Salamanca. Con el mismo mensaje, Jesús en Cabo Terri apuesta por la concienciación, que no por la sanción, para que los municipios cumplan con su obligación de rendir cuentas ante el organismo que él preside. ¿Se imaginan pasar las vacaciones en una granja, cultivando la huerta o cuidando del ganado? La propuesta ya la ofrecen otras comunidades como Galicia o Asturias y ahora el PSOE la quiere trasladar aquí para reforzar el liderazgo turístico de la comunidad. Por eso en comisión han propuesto la creación de una nueva marca, Aldeas Turísticas de Castilla y León, pero no lo han logrado. El límite lo pone el propio visitante. Al menos esa es la experiencia que ofrecen Galicia y Asturias en pueblos abandonados, pero la intención es ir más allá de pasé unos días en un pueblo a vivir unos días en un pueblo. Cultivando tomates u ordeñando. Con esta proposición, el PSOE pretende reforzar el liderazgo de la comunidad en turismo interior, creando una nueva marca, Aldeas Turísticas de Castilla y León. Pero PP y Grupo Mixto han puesto freno a sus pretensiones. Aseguran que ni la idea está madura ni existe oferta que vender. Primero hay que tipificarlo, a ser posible a nivel nacional, para que sepamos qué es aldea turística y cuál es el concepto que le aplicamos. Crear otra marca, lo único que hacemos es que al viajero le volvamos locos. La marca es Castilla y León, es vida, y vendemos patrimonio cultural, patrimonio natural. Si Castilla y León no se prepara para ofrecer estos recursos, otros lo harán. Y veremos delante de nuestras narices que nos siguen quitando oportunidades de crecimiento. Oportunidades como las que se ofrecen aquí, en Siega Verde, uno de los yacimientos de arte paleolítico más importantes de Europa, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 2010. Según el PSOE, recibe de media al mes 300 visitantes frente a los 3.500 que acuden a la parte portuguesa de este conjunto arqueológico, a Foz Coa. Desde luego, a nosotros nos parece un sonoro y sonado fracaso, para que alguien reflexionara y para que rodaran cabezas en la Dirección General de Turismo. De ahí su propuesta. Creen que es necesaria una mayor implicación de la Junta para promocionar el enclave y más participación de los alcaldes de la zona para elaborar un plan de gestión. Actuaciones que para el PP ya se están acometiendo. Responde a una estrategia de promoción conjunta, sin promociones individuales, que refuerza el carácter estratégico de la marca Castilla y León. Y desde el convencimiento de que no se pueden poner puertas al campo, los populares también han rechazado otra propuesta socialista que pedía más medidas para proteger estos grabados rupestres. Son del Cerro de San Isidro, en la localidad segoviana de Domingo García, y han sufrido las consecuencias del vandalismo.
Nuestra siguiente parada también es una zona rica en cultura y en historia, tanto que algunos sitúan su nacimiento en la época de Julio César. Otros, sin embargo, se remontan a la época visigoda. Sea como fuere, lo cierto es que Castrojeriz no deja indiferente a nadie, y menos a la procuradora popular Cristina Ayala. Estuvo trabajando allí durante 2 años y desde entonces se ha convertido en uno de sus rincones favoritos de la provincia de Burgos. De casarme y de tener niños, antes de empezar la vida política de cargo público, pues yo trabajaba en Castrojeriz. Dicen que la fundó Julio César. No hay algo histórico que nos permita saber si efectivamente fue así, pero sí se dice que fue un campamento de Augusto en aquella época y que fue entonces pues cuando por primera vez se fundó la ciudad. Y curiosamente, quien dio la carta a Puebla a Brañosera, pues un descendiente directo suyo con el mismo nombre, Nuño Núñez, fue el que repobló Castrojeriz a finales del siglo IX. El fuero de Castrojeriz, que es de un siglo posterior, es una especie, podemos decirlo así, ¿por qué no?, de pequeña constitución en la que se dan derechos a los habitantes de Castrojeriz y bueno, pues a partir de ahí se va avanzando y llegamos pues al momento álgido, al momento más importante de Castrojeriz. Estamos hablando en torno al siglo XIII, cuando han comenzado ya las peregrinaciones a Santiago de Compostela, y es cuando se hacen, pues por ejemplo, muchos de los monumentos entre el 11 y el 13, este fantástico lugar donde estamos ahora, que son las ruinas del convento de San Antón. Está a las afueras de Castrojeriz y era un convento de antonianos. Estamos hablando de la Edad Media, en la cual bueno, pues había un problema importante de peste negra. Decían que la única curación era acudir en peregrinación a Compostela y que aquí, precisamente aquí de todo el camino, era donde los antonianos imponían el fuego de San Antón, imponían la cruz Tau y sanaban a los enfermos. Esa es la versión religiosa, digámoslo así, ¿no? Pero hay una versión científica. Todos los cereales, pero en particular el centeno, está muy afectado por un hongo que se llama el cornezuelo. Infectaba el pan, se comía y hacía que la persona que lo comía enfermara. ¿Cuál es la solución que daban en Castrojeriz los monjes antonianos? Pues que daban pan blanco. Entonces, al evitar el tomar pan de centeno y tomar pan blanco, pues acababan curando. La otra parte histórica que tiene muy importante y que realza económicamente Castrojeriz es el comercio de la lana con la zona de Flandes. Ese comercio trae pingües beneficios para la zona. Ya estamos fuera de camino, pero es nuestra última etapa del camino que recorréis con esta procuradora en este programa de hoy. En esta zona lo que hay es trigo y cebada, entonces ves una extensión verde con todas las hondonadas y cuando hace un poco de aire las mece, dando esa semejanza con las olas del mar. Un mar verde en este caso, pero es ese mar de Castilla, ese paisaje tan espectacular que tenemos en la primavera castellana, que al final Castilla no es solo la Castilla de Antonio Machado, la Castilla amarilla, es muchísimo más que todo eso. Y aquí podemos ver un ejemplo de esa pujante Castilla en este momento de primavera, en el cual vemos el cereal en su pleno esplendor y podemos oír el canto de los pajaritos que además nos alegran la tarde. Había mucho donde elegir. 66 colegios de la comunidad aceptaron el reto lanzado por la Fundación Villalar y la Consejería de Educación con el concurso Castilla y León en el cole y presentaron su visión de lo que es la comunidad. Pero solo 5 de ellos han sido premiados. Son de Segovia, Valladolid, León y Burgos. Y ahora van a ver por qué. No creemos que se olviden. Han ganado el premio al mejor trabajo manual, pero sobre todo han conocido más los monumentos y personajes que le rodean. Ellos mismos los han interpretado. Yo era el Buscón y hablaba de la Puerta de San Andrés. Y ellos mismos los han dibujado. Pues lo hemos hecho con cartulinas, los hemos agrupado de 2 en 2. Algunos no han participado porque no podían y han hecho otras cosas. Pero entre todos han plasmado el Alcázar, el acueducto o la Casa de los Picos. Lo que intenté hacer fue enseñar
todos los monumentos así más emblemáticos de Segovia, pero con la mirada de niño y a través de dibujos que ellos han elaborado. Una de las mejores maneras, según sus profesores, de inculcar entre los más pequeños el sentimiento de pertenencia a la comunidad. Yo creo que inculcarles de dónde venimos y quiénes somos y que lo que tenemos, por qué está ahí, es la forma de querer. Con este proyecto, Mirar Segovia desde un arco, han obtenido el primer premio de una categoría, la dedicada a los trabajos manuales, en la que no han estado solos. El jurado también ha decidido premiar a este Centro de Educación Especial de Valladolid por la calidad de su trabajo. ¿Adivina qué es? Estamos trabajando ahora, experimentando las tabletas en el aula. Nos dimos 2 paseos y íbamos haciendo fotos a través de una aplicación que deforma la realidad. ¿Qué te ha pasado en el brazo? Y era como un adivina qué es y qué edificio es, ¿no? Porque a ellos lo que les gusta es utilizar la tableta y, como pueden comprobar, no se les da nada mal. El objetivo principalmente con estos alumnos que tenemos en este centro es que sean felices, lo más autónomos posibles y que se relacionen con la gente. El objetivo, dicen, se ha cumplido. Y el resultado, este. Un trabajo en el que todos han disfrutado al máximo. También podemos conocer mejor nuestra comunidad a través de fotografías. Una Castilla y León en blanco y negro que, después de estar itinerando durante 2 años por la comunidad, hace parada en Segovia. El historiador Publio López Mondejar ha buceado en archivos y bibliotecas a la búsqueda de negativos que nos ayuden a comprender mejor cómo éramos a finales del siglo XIX y principios del XX. Para poder entender y comprender nuestro presente tenemos que conocer nuestro pasado. Y adentrarse en lo que sucedió entre estos muros, los del acueducto de Segovia, recorrer los jardines del Real Sitio en pleno siglo XIX, como lo hizo la infanta Isabel de Borbón, o vivir en esta casa, típica de la meseta castellana. Además, los tipos populares que lo veréis que... En total 70 instantáneas seleccionadas por el prestigioso historiador fotográfico Publio López Mondejar, que ayudan a comprender lo que fue la comunidad durante un siglo, de 1839 a 1939. Creo que lo más rico de estas fotografías es descubrir nuestras costumbres, nuestra forma de ser, nuestra identidad, sintiéndonos orgullosos de nuestro patrimonio, pero también podemos sentirnos orgullosos de nuestras gentes. Personajes públicos o anónimos que, como ellos, han contribuido a convertir Castilla y León en lo que es. Memoria del Tiempo se puede visitar hasta el 17 de junio en la sala de exposiciones de la Alhóndiga de Segovia. Con este paseo por nuestra comunidad nos despedimos por hoy. Ya saben que el próximo sábado tienen una nueva cita con toda la información parlamentaria aquí, en nuestras Cortes. Sean felices. Adiós.